Con la entrada del nuevo siglo, toda la vida catalana ha visto incrementado el magno proceso evolutivo que se iniciara ya a finales del siglo pasado. Las industrias domésticas familiares ceden cada día al empuje de la gran industria. Las formas de vida han variado notablemente tanto en la ciudad como en los campos. Una corriente muy enérgica de renovación discurre por todos lados. En la industria y en el comercio, en la literatura, en el deporte, en la ingeniería y la arquitectura, en el pensamiento y en el arte, los hombres de Barcelona caminan, sin abandonar su proverbial respeto al fondo y a la tradición, hacia horizontes nuevos, a la búsqueda de aires renovadores. En 1907, que es el año en que reanudamos nuestra historia, y en el mes de enero, Barcelona vive un importante acontecimiento lírico, el estreno en el teatro principal de la obra La Santa Espina. El libro era de Ángel Guimerà, figura universal de la Renaixença. Y la partitura de Enrique Morera, compositor de gran relieve, famoso además por sus inmortales sardanas, entre las que destacan l'Empordà, la sardana de las monjas, las fulles seques, la Valdirona y esta de la Santa Espina que están ustedes escuchando. La industria catalana va a conseguir un singular éxito internacional con el coche de 40 caballos hispano-suiza que triunfa consiguiendo el primer premio en velocidad y consumo en la prueba Bollingen-Elmenhorst, en competencia con las más destacadas marcas europeas. Se coloca el cable Barcelona-Palma de Mallorca y se produce el asfaltado de diversas vías. Esta foto nos muestra el de la Rambla de los Estudios y al que asiste la curiosidad de multitud de barceloneses. Con asistencia de los presidentes de todas las sociedades deportivas, se reúne la Comisión Municipal de Atracciones de Forasteros, que acuerda la celebración de diversas pruebas. El deporte jugará durante todo el año un importante papel en la vida barcelonesa. He aquí una foto de los principales jugadores del Club Barcelona de hockey. Esta del concurso de natación. Esta otra del concurso de globos. La aerostación tuvo siempre en Barcelona fervientes partidarios. Este año de 1907, un concurso internacional congrega en la ciudad condal a las más destacadas figuras mundiales de la especialidad. Paralelamente al gran desarrollo industrial y comercial, crece la acción terrorista en la ciudad condal. Agitadores llegados de todas partes de la península, incluso del extranjero, pugnan por perturbar el esfuerzo y el sacrificio de todas las clases barcelonesas. El anarquismo, que desde las postrimerías del 19 extendía su actividad a todos los lugares de la tierra, atacando los pilares fundamentales de la sociedad, religión, autoridad, burguesía, vio en Barcelona, la ciudad donde la península hervía en más patente vitalidad, un preciado objetivo para sus actividades. En este año de 1907, toda la prensa española se ocupó del atentado a don Francisco Cambó, cuando en unión de los señores Salmerón, Roca y Roca, de Buen y Corominas, se dirigía a celebrar un acto político en el Casino de Sants. Este es el vehículo ocupado por los representantes de la agrupación política Solidaridad Catalana, sobre el que se efectuaron los disparos, uno de los cuales hirió a Cambó. Este es el año también de las famosas bombas de Rull. La situación se había hecho realmente insostenible. Ya algún tiempo antes, el gran periodista Miguel de los Santos Oliver había escrito en la Ilustració Catalana: si fuese posible reunir a todas las familias afectadas un día u otro por los atentados periódicos y abrir un surco a la sangre y otro a las lágrimas perdidas, no en defensa de un ideal noble, no como tributo a la patria ni a la salvación de la humanidad, sino como holocausto a las divinidades del odio y del salvajismo, tal vez fuera posible que un movimiento de contrición verdadero y profundo despertara a los espíritus cobardes y los colocara, por un instante, a la altura de los hechos y a la de las soluciones. Para poner solución definitiva a este problema que asfixiaba en verdad la vida barcelonesa,
El Ayuntamiento y la Diputación Provincial, con el apoyo de diversas corporaciones y entidades, hicieron venir a un famoso detective inglés, al que encargaron la creación y dirección de una policía especializada. Mr. Arrow, que así se llamaba el célebre hombre de Scotland Yard, llegó a Barcelona en julio de 1907, poniéndose enseguida a trabajar con la colaboración del señor Tressols, jefe de la policía de la ciudad. El buen humor barcelonés afloró en medio de la tragedia. En las tertulias se decía que la venida de Mr. Arrow se debía a que altas personalidades locales eran asiduos lectores de novelas policíacas y que estaban sugestionados por las hazañas de Sherlock Holmes. Mr. Arrow fracasó totalmente y ascendió a las más altas regiones de la popularidad en brazos de la sal y del ingenio barcelonés, alimentando durante mucho tiempo los chistes, las comedias bufas, los sainetes y los cuplés de la ciudad condal. En octubre de este mismo año se desbordan los ríos Llobregat y Cardoner, ocasionando grandes destrozos. Inmediatamente son enviados socorros a los lugares siniestrados. El rey don Alfonso XIII desembarca en el puerto barcelonés, procedente de Málaga, donde también se habían producido grandes inundaciones, y visita en compañía de don Antonio Maura las localidades afectadas. Este año, España sufre una gran pérdida. En Barcelona muere don Manuel Durán y Bas, jurisconsulto, político y escritor de gran altura. Había nacido en 1823 y había dejado tras sí una gran obra profesional. Había ocupado con Silvela la cartera de Gracia y Justicia y posteriormente había sido nombrado senador del reino. Al entierro del insigne barcelonés asistió numerosísimo público, como refleja esta fotografía. El 15 de febrero de 1908 se inaugura el Palacio de la Música Catalana, propiedad del Orfeó Català. El edificio es obra del arquitecto Luis Domènech i Montaner y constituye una de las más interesantes aportaciones catalanas al arte contemporáneo. Sus más destacadas cualidades son la amplitud de espacios y la transparencia, logradas merced a una estructuración férrea muy eficaz y una inteligente y funcional disposición de paredes de cristal. El Palau de la Música, que presenta además singulares atractivos en el plano estético, puede considerarse como una verdadera obra maestra. Pero el modernismo de Domènech no fue el único movimiento de interés en la arquitectura barcelonesa de finales del XIX y principios de nuestro siglo. Puig i Cadafalch nos muestra con su neogótico obras como esta Casa Meller del Paseo de Gracia, una de sus 3 primeras y afortunadas realizaciones. El monumentalismo vienés tiene en Sagnier una de sus más felices expresiones españolas. He aquí su Palacio de Justicia, hecho en colaboración con Domènech y Estapà. Pero la personalidad más destacada de la arquitectura catalana de este período es Antonio Gaudí i Cornet, el hombre que crea un nuevo estilo, un nuevo lenguaje plástico, una estética sorprendente dentro del modernismo que ha quedado para siempre unida a la historia de la arquitectura universal como aportación muy destacada. En este año de 1908, un gran operador cinematográfico de la ciudad, Ricardo de Baños, coloca su cámara en un tranvía y nos lleva por la capital en una filmación deliciosa que, por suerte, aún se conserva. El tranvía marcha por el Paseo de Gracia. Observen ustedes.
En este mismo paseo están procediendo los empleados municipales al alquitranado de la calzada con una nueva y espectacular máquina. Por si alguien lo ignora, diremos que el Paseo de Gracia, un lugar único por su alegría y su extraordinario encanto romántico que aún pervive, nació antes del proyecto de ensanche del ingeniero Cerdá como nexo entre la capital y el próximo núcleo de Gracia. La vía tuvo desde muy pronto un singular aire señorial y aristocrático por su anchura y disposición que el propio Cerdá respetó y aún recalcó en su trazado. Coches de caballos, amazonas, elegantísimos paseantes discurrían por el tramo Plaza de Cataluña-Aragón, que era además lugar indicadísimo para lucir a los muy ataviados bebés con sus amas. O en los lujosos vehículos de mimbre barnizado o de lujosas maderas. Por este mismo lugar, procedentes del apeadero de la calle Aragón, hicieron su entrada en Barcelona el 22 de octubre de este año de 1908 los reyes de España, don Alfonso y doña Victoria Eugenia. Las manifestaciones de afecto de los barceloneses hacia los soberanos fueron extraordinarias y la curiosidad por contemplar a la joven reina, era la primera vez que visitaba la ciudad condal, hizo dificilísima la marcha del cortejo por el Paseo de Gracia, camino de la Capitanía General, habilitada para alojamiento real. Esta filmación de gran valor es propiedad del escritor y librero barcelonés don Miguel Porter, que la ha cedido amablemente a Testimonio para su inclusión en este episodio de Barcelona otros tiempos. Los reyes asistieron a una corrida de toros celebrada en la Plaza de las Arenas, a una fiesta en la finca El Laberinto del Marqués de Alfarrás en Horta y a una función de gala en el Liceo. Este año celebra Barcelona, en el hoy desaparecido Palacio de Bellas Artes, el 50enario de la restauración de los Juegos Florales, que cada año constituían un acontecimiento literario culminante y donde se dieron a conocer muchos de los grandes poetas de la Renaixença. Correspondió la flor natural al poeta don Juan María Guasch. Toda la ciudad vibra con el impulso creador de los arquitectos. Alguien encarga a Goday el proyecto de un kiosco de bebidas en canaletas y he aquí el resultado. Como se puede apreciar, no es posible concentrar más modernismo, atrevimiento y, en suma, arte en tan reducidas dimensiones. También en este año de 1908 se produjeron en Barcelona varias e importantes obras de arte cinematográfico, como esta cinta basada en el Tenorio de Zorrilla y que fue muy apreciada en la época, aunque hoy nos haga sonreír un poco. Fue producida por la Hispano y es la más antigua cinta de argumento que hemos podido encontrar. Un día de luto para la poesía y para el ensueño. La antigua encina del Paseo de Gracia, la que sirvió tantos años de punto de cita a los enamorados y de inspiración a escritores y poetas, Verdaguer entre ellos, se derrumba víctima de los años y de un cruel golpe de viento. Los barceloneses la rodean con tristeza y abren sus paraguas porque también el cielo está lleno de pena y deja caer lentamente sus lágrimas. Y dejamos tristemente el Paseo de Gracia con su encina muerta. Vamos en el tranvía de Ricardo de Baños por la calle Salmerón. Hay muchas novedades en este mes de enero de 1909. Una de ellas, que el ayuntamiento se ha posesionado de los terrenos recientemente adquiridos en la montaña de Montjuïc con destino al parque.
Los que están enclavados en la primera zona han sido pagados a 5 céntimos el palmo y el resto, o sea, los que están comprendidos en la segunda, a 15 céntimos, a los que se han añadido 10 céntimos más por las construcciones existentes. Todos aseguran que ha sido un precio muy alto, un golpe que ha hecho tambalearse el erario municipal. Caminamos ahora hacia la plaza de Lesseps, popularmente conocida de Giuseppets, donde hace unos años fue descubierta una lápida en homenaje al hombre del Canal de Suez, que fue cónsul de Francia en Barcelona y persona muy querida en la ciudad. La compañía del ferrocarril de Sarriá va a derribar las vallas de la calle Balmes. Este ferrocarril, como sin duda muchos catalanes recordarán, tenía su estación de partida en la Plaza de Cataluña, paralelas las vías a la calle de Pelayo, con el primer paso a nivel en la calle de Vergara. Un día, a este ferrocarril se le rompieron los frenos y entró en el despacho del jefe de estación, que salió aterrado por una ventana creyendo que se acababa el mundo. Este mismo año de 1909, la prensa barcelonesa saluda alborozada a la señorita Asunción Pons, primera chauffés catalana. Son los días de la reforma de la Vía Laietana. Cuando don Manuel Ribé era nombrado jefe de la Guardia Urbana del Ayuntamiento barcelonés. Y cuando la ciudad rinde homenaje a Guimerá en la Plaza de Cataluña. Tras haber erigido en Montjuïc una estatua a su inmortal Manelic, el protagonista de Terra Baixa. Una cinta producida en este año que ha llegado hasta nuestros días es Amor que mata, un cinedrama de Jay Jalabert que recoge la historia de un hombre rústico enamorado de una dama desde que ambos eran niños. La tragedia surge cuando ella le presenta a su prometido. Según datos del Boletín Municipal, la población cuenta a primeros de marzo con 546.271 habitantes, entre los que se cuentan 24.891 mujeres más que hombres. Los asistentes a un encuentro futbolístico en el campo del Club Barcelona entre el equipo titular y otro llamado Interclubs se vieron desagradablemente sorprendidos al exigírseles a la puerta cierta cantidad de dinero para permitir su entrada al campo, lo que causó general estupor, ya que hasta entonces la entrada había sido siempre gratuita. Barcelona se viste de luto a primeros de junio. Ha muerto Isaac Albéniz, el gran compositor catalán que supo llevar la entraña de nuestra música popular al pentagrama y airearla por el mundo. He aquí al Orfeón barcelonés cantando ante su féretro en la estación MZA. Pero no es esta noticia solamente
lo que entristece el corazón de las gentes de Barcelona. En el Rif, vivero inagotable de insurrecciones y racias, se enciende una nueva guerra, y allí acuden dos operadores de noticiario barceloneses, Tramullas y Baños. Este último obtiene estas imágenes de incalculable valor para la historia. De todos los puertos españoles parten unidades militares. Barcelona ve marchar desde su puerto, como en los años del desastre, soldados de rayadillo que dicen adiós a la familia en medio de un mar de pañuelos y lágrimas. En el puerto barcelonés se suceden manifestaciones de disconformidad con esta nueva guerra que viene a reavivar el viejo problema de la redención a metálico que eximía a un considerable número de españoles de sus obligaciones militares. Esta injusticia para con la sociedad y sobre todo frente a la patria que tanto daño hizo a la España del 98 iba a proporcionarnos el origen de largos días de luto en el año 9. Por otra parte, esta nueva empresa bélica traía a los españoles la imagen de una patria vejada y doliente, como si el desastre de Cuba y Filipinas y la sangre estérilmente derramada no hubiera sido suficiente aldabonazo para despertar a los gobiernos a una realidad. Y llegó lo inevitable, lo que el pueblo, con su fino instinto, veía venir y lo que los políticos no alcanzaban a prever. La sacudida que estremeció a todo el país tuvo un nombre tenebroso: el Barranco del Lobo. Barcelona, desguarnecida, es escenario de una protesta inicial que va incrementando su colorido con la intervención soterrada de fuerzas políticas extremistas hasta convertirse en una ciudad sin ley en la que las turbas se hacen dueñas de la calle y la vida y la propiedad pierden todo su valor. Nadie ha sabido describir como Fernández de la Reguera y Susana March estos días de angustia, estas jornadas de muerte, incendio y violencia que golpearon brutalmente la vida barcelonesa entre el 26 y el 31 de julio de 1909 y que han pasado la historia con el rótulo estremecedor de la Semana Trágica. El balance fue aterrador. Más de 100 muertos, cerca de 500 heridos y 58 iglesias y conventos quemados. El estudio de la tragedia nos revela que los revoltosos dirigieron su acción contra lo que en la sociedad ellos consideraban origen de todos los males. De un lado, los privilegios, las inmunidades y las ventajas de clase, y de otro, la Iglesia, a la que ya venían culpando taimadamente de muchas cosas desde principio de siglo determinadas fuerzas políticas de gran ascendiente sobre la masa. La Semana Trágica tuvo, pues, un carácter exclusivo de conmoción social frente a lo que trataron de afirmar algunas personas desde fuera de Cataluña. Toda la ciudad condenó duramente los hechos, deplorando la ausencia de autoridad y de energía en los momentos iniciales de la sangrienta etapa. Como consecuencia de ella, fueron juzgados y ejecutados diversos revolucionarios. También fue procesado y condenado a muerte el director de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer Guardia. Y cuando clamaban duramente las gargantas, pidiendo justo castigo para los autores materiales de tanta barbarie, una voz, un corazón cristianísimo al que la destrucción de tantas iglesias había hecho llorar amargamente, juntaba sus manos y, rodeado de los ángeles que le ayudaban a hacer sus versos, decía: perdón, Señor, perdón para los condenados, caridad para todos, piedad. Era
Juan Maragall. Estamos en 1910. Atrás han quedado ya los días sangrientos de la Semana Trágica. La ciudad va recobrando su perfil, su ritmo y su luz. El trabajo ha vuelto a acaparar la vida de los barceloneses que se entregan a sus fábricas, sus talleres, sus comercios o sus oficinas llenos de energía y pidiendo a Dios se lleve para siempre de sus mentes el recuerdo de aquellos días en que el infortunio ensombrecía la vida de su hermosa ciudad. Un nuevo cine, El Cursal, abre sus puertas en la Rambla de Cataluña. Santiago Rusiñol piensa marchar a América. Quiere acompañar a Enrique Borràs, el gran actor catalán. Rusiñol sigue siendo una de las figuras más estimadas en el mundo artístico barcelonés. Su talento, su simpatía y su enorme corazón le han convertido en el hombre indiscutible en todo acontecimiento de cualquier faceta del arte. Con toda seguridad que el bueno de don Santiago no faltaría al debut de este joven tenor catalán, que el día 26 de marzo se presentaría con extraordinario éxito en el Novedades. Se llamaba Hipólito Lázaro. Cantaba así y llegó a contarse entre los primeros tenores del mundo de todos los tiempos. Otra figura triunfante en la escena barcelonesa, el gran trágico Hermete Zacconi, que presenta en abril en el Teatro El Dorado Los Espectros de Ibsen y Hamlet de Shakespeare. Zacconi fue un artista de categoría universal muy querido del público barcelonés. El día 1 de mayo de 1910 comienza en Barcelona la primera gran semana de la aviación. A ella asistirán los ases de la época, Blériot, Lesseps, Oehlenschläger, Barrier y Wyeth. El primero en actuar es Louis Blériot, que el año anterior había llevado a cabo la primera travesía aérea del Canal de la Mancha desde Calais a Dover en 32 minutos. He aquí unos planos históricos de su famosa hazaña. Y su triunfal vuelta a París. Este es el vuelo de Barrier, que causó excelente impresión en los barceloneses. Y este, Lesseps.
Por aquellos días contrae matrimonio en la ciudad condal, en la iglesia de Santa Ana, una eminente actriz, Margarita Xirgu, que aparece aquí en una película de la época. A la boda de Margarita Xirgu asistieron, además de numerosos artistas, escritores y amigos, un buen número de paisanos de su pueblo natal, Molins de Rei. En este mismo año es agredido en Barcelona don Antonio Maura, expresidente del Consejo y jefe del Partido Conservador. Un joven llamado Manuel Bosa, de 22 años, le hace 3 disparos de revólver que le causan heridas de carácter leve. He aquí una foto que nos muestra la llegada del señor Maura a Mallorca y su traslado desde el barco al automóvil que lo llevaría a su finca. A primeros de enero de 1911 se celebra una gran carrera ciclista, la Vuelta a Cataluña, que es la primera prueba de importancia de esta especialidad que se realiza en España. La Volta produce gran expectación en los medios deportivos, casi tanto como la presentación en Barcelona de la aviadora Mademoiselle Hélène Duthier, la primera mujer que pilota un avión en España. He aquí a la bella y arriesgada señorita piloto en el momento de un aterrizaje con su Farman. Gran expectación también en la plaza. 10 de abril, torea Bienvenida. Pero todo queda pálido ante la enorme resonancia de un debut en el Teatro Arnau. En este escenario barcelonés ha debutado el 16 de septiembre con éxito clamoroso una artista que pronto será mundialmente famosa, Raquel Meller. Raquel intervino en numerosas películas como esta, que se tituló Los arlequines de seda y oro. O esta sobre el eterno tema de Carmen. El mes de diciembre de este año de 1911, la literatura española y catalana pierden una de sus más brillantes plumas. Casi al filo de la Nochebuena, cuando los pesebres de la Feria de Santa Lucía encienden la ilusión de los niños y ya se anuncia la venida del Hijo de Dios, un corazón lleno de amor, perdó pels condemnats, deja de latir. Juan Maragall, el poeta del cant espiritual, de la senyera, de la sardana, el periodista de l'Església cremada, de l'alçament, de Alerta, se ha ido para siempre. Tras su entierro, que reside el dolor del mayor de sus hijos, un niño aún, quedan flotando en el aire como cálido recuerdo sus maravillosos versos. I quan vingui aquella hora de temença en què s'acluquin aquests ulls humans, obriu-me'n, Senyor, uns altres de més grans, per contemplar la vostra faç immensa, si amb la mort una major naixença. Y hay una vaca cega que parece llorar en la noche del parque de la Ciudadela. La Barcelona de 1912 sigue teniendo en su Paseo de Gracia el punto en que convergen la elegancia, el buen gusto y el refinamiento. Por la mañana es obligado el paseo en coches de caballos, al que por cierto pretende gravar el ayuntamiento con un impuesto. Ello incrementa inmediatamente el paseo a pie. Un concierto celebrado en el Palacio de la Música Catalana a primeros de marzo da a los barceloneses la ocasión de conocer el cuarteto Renaixement, que forman Eduardo Toldrá como primer violín, Antonio Casas, violonchelo, Luis Sánchez, viola y José Sarcasens como segundo violín.
Es la época en que el Orfeó Català viaja a Madrid para ofrecer un concierto en el Teatro Real. La presentación del Orfeó en la capital de España constituye un éxito extraordinario. He aquí una fotografía que recoge la actuación. Por estas fechas llega a Barcelona de paso para Madrid el exsultán de Marruecos, Moulay Hafid, que se niega terminantemente a hacer declaraciones. Pero esto no preocupa grandemente a los catalanes, que tienen ya otros problemas más importantes que atender, como este, que aparece reflejado en el documento más antiguo de la fraternal rivalidad futbolística que se conoce, el encuentro Barcelona-Español en 1912. La prensa dice en relación con este partido: un numeroso público, que puede calcularse en unas 700 personas, asistió al campo donde se enfrentaron los equipos. He aquí otra filmación muy importante de 1912, la procesión del Corpus Christi. La visita a Barcelona en el mes de noviembre del astro del cine Max Linder despierta la curiosidad de todos. Pero a su llegada a la ciudad condal, el famosísimo galán de la pantalla es detenido por haber llegado sin billete. Bueno, luego se vio que todo formaba parte de un estudiado plan publicitario que comenzó con este gracioso truco que hizo picar a muchos. Esta es una filmación de 1913 que nos presenta la protesta de los cocheros barceloneses por la subida de los impuestos. A primeros de enero de aquel año queda constituida la primera sección de Boy Scouts barceloneses que aparecen en esta foto jurando bandera en el Palacio de Bellas Artes. Esta es la primera filmación sobre el flamante grupo que llevaron a cabo los operadores catalanes aquel mismo año. La Semana Santa barcelonesa es también recogida en cine este año. La vistosidad de la ceremonia de la jura de bandera es recogida en la Barcelona de 1913 a través de esta filmación. Es la primera vez que figuran en las filas militares los llamados soldados de cuota. La elegancia y la belleza de la sardana no pueden quedar en verdad recogidas en esta cinta de 1913 de rodaje demasiado dinámico. Aquel año, en el mes de julio, visita Barcelona la infanta Isabel. Los barceloneses tributan en este año un homenaje al compositor Malats, autor de esta célebre página musical. En noviembre de 1913, las cámaras de los operadores de noticiario recogen las pruebas de este nuevo invento de tres catalanes, los hermanos Fábregas y el señor Bosch. Se trata de un vehículo movido por hélice que alcanza velocidades de 80 km por hora con el peso de 2 pasajeros.
El mismo aparato, montado sobre flotadores, podrá navegar a una velocidad considerable y, provisto de unos patines, resbalará sobre la nieve. El coche está dotado de un motor Ansari de 3 cilindros y 15 caballos. Dice la prensa de aquellos días que el vehículo carece de embrague, de cambio de marcha, de diferencial y transmisiones, que son precisamente los órganos más delicados de los automóviles conocidos hasta ahora. Y nuestro viaje por la Barcelona de años difíciles, llenos de espinas, está concluyendo. Avenida de la República Argentina, Kreiswinkel, con su gratísimo sabor, son los tramos finales de este paseo por la vida barcelonesa que nos ha llevado por los años duros que envolvieron al conflicto africano del 9. Han sido realmente años de inquietudes, de agitación, de zozobra constante. Las bombas anarquistas, la ciudad de las bombas llamaron por aquella época la capital, sembraron el terror y nublaron la alegría tantas y tantas veces, y el dolor batió sus negras alas sobre las calles y las plazas en la imborrable semana de finales de un mes de julio. Pero junto a todo esto, junto al terror de las bombas, al fuego y a la sangre, al miedo del presente, la ciudad redoblaba día a día sus esfuerzos, su sacrificio, su constancia en la fábrica, en el taller, en el comercio, en la oficina, con la ilusión puesta en el futuro. Sí, fueron años de tiniebla, de temor y de muerte, años de tragedia, pero fueron también años de entereza y de esperanza.